Bueno, muy buenos días a todos, profesores, alumnos. ¿Hay alguien con vocación de profesor? Lo veo yo por ahí. ¿Quién será? Bueno, muy buenos días. Sabéis que hoy, por cierto, es el Día Nacional efectivamente, el Día de la Poesía, Día Mundial de la Poesía. Así que con ese motivo y con el de poder, como sabéis, es un ciclo en el que queremos acercar a los estudiantes valencianos a los autores directamente, en persona. Bueno, pues estamos celebrando este acto hoy aquí en San Miguel de los Reyes. Tenéis la oportunidad luego, una oportunidad única, vais a conocer a Carlos Marzal, que es uno de nuestros poetas como valenciano y como español más consagrados, más reconocidos, y podéis preguntarle cuando tengáis ocasión, después de la intervención que vamos a tener de Eve y de él, pues aquello que os inquiete, que se os ocurra, que penséis, no os limitéis incluso a hacerme caso a lo que os han dicho los profesores, si es que os han dicho algo, sino a preguntar y a expresar vuestra inquietud más profunda. Bien, deciros que en este caso, os decía que es uno de los poetas, Eve luego nos va a hablar también un poco sobre la obra de Carlos y demás, pero más consagrados y más reconocidos a pesar de su corta edad. Todavía es un autor muy joven y eso en España en particular, pues estar todo ya tan reconocido y tan editado y tan premiado a su corta edad, pues resulta bueno, alentador para cualquiera de vosotros, por cierto. Deciros al respecto y en ese sentido que Carlos es valenciano, que nació en el 61, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia. Su primera obra se llamó, como poeta digo, fue El último de la fiesta, Carlos, y ya editaste en 1987, que con el tiempo va pasando. Seguida de La vida de frontera, que se edita en el 91, y Los países nocturnos, ya en el 96. Luego, con otra de sus obras, Metales pesados, en el 2001, Metales pesados, con lo que se empieza a obtener un reconocimiento más extenso, un reconocimiento general como poeta, y luego llega a recibiste el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía, nada más y nada menos, en el año 2002, que es el premio que antes nos comentabas que recibió aquí de manos de la ministra de Cultura en su día, de Pilar del Castillo, y del presidente Camps, ese premio en este mismo lugar donde estamos esta mañana. Luego, además, seguiste con el libro Fuera de mí, en el año 2004, un poemario con el que obtuviste el Premio Internacional de Poesía Fundación Lueve. Así que, como digo, el reconocimiento es institucional, el de la sociedad civil a través de este premio también, y creo que recientemente has publicado también Ánima Mía. Ese es el último, efectivamente. Bien, por lo tanto, ahí hay toda una trayectoria, entre otras cosas, como poeta, pero además Carlos ha sido también un aventurero en el mundo de la edición, es el coeditor de Quites, revista de literatura y toros, es articulista, antes lo comentábamos también la complejidad de ese género en diversos periódicos, es traductor de otros poetas como Enric Soria, Pérez Rovira, Miquel de Palol, etc. Y además es novelista y novelista de éxito. Su novela Los reinos de la casualidad, del año 2005, fue, como digo, considerada como la mejor novela del año por el suplemento cultural del periódico El Mundo. En definitiva, todo un elenco prolijo de creación, de creatividad. No se ha limitado, que ya sería bastante, a generar, o que su ingenio, su creación dé lugar a extensas ediciones de lo que es el mundo de la poesía, que es por lo que más se le conoce, sino que has querido estar en el mundo de la edición, en la revista, en el género de la articulista, en el relato, en la novela, y todo eso siendo profesor de origen, o sea, colega de vuestros profesores. Así que, bueno, por eso
por todo lo dicho, se trata de una oportunidad para todos nosotros de conocer a un valenciano que, como cualquiera de vosotros, inició su bachillerato, también aquí me contabas antes, en los dominicos, y que bueno, ha recibido una formación aquí en nuestra Valencia y ha terminado por expresar al mundo tal número de inquietudes culturales a través de sus propias inquietudes personales. Es una oportunidad de conocerlo y de saber si alguno de vosotros tenéis ese tipo de inquietudes y si no, hoy podéis estar sembrándolas hoy para el mañana. Es una oportunidad que este ciclo de la Generalitat Valenciana nos da de poder conocer a personajes de este nivel. Muchas gracias, espero que para vosotros y vuestros profesores esta sea una interesante oportunidad, que incluso para alguno pueda marcar un punto de inflexión en su antes y después con respecto a su relación con el mundo de la literatura. Y paso la palabra a Eve para que nos cuente algunas cosas más. Buenos días. Bueno, después de una introducción tan exhaustiva, a mí no me queda mucho más que decir. Solamente voy a mencionar dos libros. Uno es El cuaderno del polizón, que es un volumen de textos sobre arte. Creo que Carlos ha sido comisario en algunas exposiciones y yo creo que es un hombre con gran conocimiento del mundo de las artes plásticas. Es un libro que merece la pena leerse. Un libro de relatos, un espléndido libro de relatos que publicó en 2011 y que se llama Los pobres desgraciados hijos de perra. Es además creo yo, un volumen de relatos que resulta especialmente atractivo para los jóvenes, para la gente joven, porque hay algunos relatos que hablan de la adolescencia, de los veranos de la adolescencia, y que a mí por lo menos me ha hecho disfrutar mucho. Y por último, el libro que acaba de publicar este año, que se llama La arquitectura del aire, y es un libro de aforismos. Como he estado con vuestros profesores, sé que sabéis perfectamente qué son los aforismos y no me voy a detener más. Luego le podemos preguntar a Carlos sobre ellos. Creo además que para preparar este encuentro habéis leído Ánima Mía y me gustaría recomendaros que sigáis leyendo a Carlos Marçal, porque en sus libros vais a encontrar sabiduría, un profundo conocimiento de la naturaleza humana, una inquebrantable alegría en el sentido de afirmación incondicional de la vida y una deslumbrante maestría en el lenguaje. Finalmente, solo me queda agradecer a la Biblioteca Valenciana esta oportunidad de expresar mi admiración por un gran escritor y un hombre que sabe estar bien en el mundo. Gracias. Hola, buenos días. Bien, estoy encantado de estar aquí con vosotros, de estar en este ámbito mágico de San Miguel de los Reyes. Y quiero dar las gracias muy sinceramente a la Biblioteca Valenciana, a Rafael Ripoll por su cariñosísima presentación y su presencia hoy aquí con nosotros. Y felicitar también a la Biblioteca y a la Secretaría Autonómica por el ciclo, por este ciclo magnífico de encuentro de los alumnos y los escritores. Antes hablábamos y yo les decía que sentía en cierta forma bastante envidia porque cuando yo tenía vuestra edad y estudiaba bachillerato ya me encantaba leer y nunca tuve la oportunidad de que autores vivos, autores contemporáneos vinieran a leer a mi colegio y la verdad es que me habría encantado. Y quiero dar las gracias a Eve Ferriols, que es una amiga muy querida y que ha tenido también unas palabras muy entrañables sobre lo que he escrito, ¿no? Yo soy profesor de bachillerato, soy colega de vuestros profesores y
y he tenido que explicar literatura a alumnos de vuestra edad. Y siempre he procurado combinar la lectura de los autores clásicos, de los autores del programa, con la experiencia de que mis alumnos leyeran a los poetas más jóvenes, a los poetas que, bueno, que solían tener entonces a partir de 20 y tantos años, que no son muchos más de los que tenéis vosotros. Y me parece que es una experiencia interesante, es una experiencia primero de acercamiento de la literatura a la vida, y también una manera de que comprobéis que los poetas no solamente son señores difuntos que pertenecen a siglos remotos, sino que es gente que tiene vuestras mismas aficiones, vuestros mismos intereses. Como digo que he estado en las aulas hasta hace relativamente poco tiempo y soy muy cotilla, yo siempre cuando iba entre los pasillos terminaba por husmear cuando me dejaban los alumnos en sus carpetas, en sus libretas, y muchas veces veía que muchos alumnos tenían, bueno, pues escrito a mano de su puño y letra, a lo mejor el estribillo de una canción, un fragmento de un texto que les había interesado por lo que fuera. Bueno, y que eso lo llevaban todos los días en sus brazos, con los apuntes, con los libros, y que lo habían hecho suyo, lo habían, digamos, transportado a su intimidad día tras día. Y yo les decía que ese es el uso que a mí me gustaría que hicieran de cualquier tipo de arte, y en especial de la literatura. A mí me da la impresión de que quien de repente siente la necesidad de transcribir una frase de una canción de su grupo favorito, o mucho mejor todavía, un fragmento de un poema o un poema entero que ha escuchado o que ha leído su profesor en clase, está haciendo el uso verdaderamente completo y el más alto que se le puede dar a la literatura, que es el de, bueno, entender que hay alguien que ha dicho de una manera muy precisa algo que uno ha sentido siempre, ha intuido siempre. Yo creo que eso es hacer un buen uso del arte, como digo, en general, y de la literatura en particular. Convertirlo en algo cotidiano, en algo cercano, en algo que lo llevamos con nosotros como si fuera esa libreta de apuntes y que está siempre cerca de nuestras manos y de nuestro corazón. Bien, lo que voy a hacer es leeros unos cuantos poemas y luego podemos hablar de lo que queráis. Podemos iniciar un diálogo sobre cualquier ocurrencia que tengáis y cualquier gusto. Todo cabe. Bien, como digo, yo tengo una idea de la literatura como algo completamente cercano al mundo, a la vida. Para mí es una y la misma cosa, no hay ninguna diferencia entre leer, pasear, comer, ir al cine o enamorarse. Precisamente yo creo que la literatura o el arte lo que nos hacen es entender de una manera mejor, más profunda, todos esos actos. El acto de pasear, el acto de comer y el acto de enamorarse. Yo creo que cuando uno entiende, cuando uno alcanza a descubrir un autor que habla de todo eso y que lo hace con profundidad, uno descubre una nueva faceta de sí mismo para precisamente disfrutar de todo eso de lo que disfruta en el mundo. A mí la literatura me interesa en la medida en que me hace amar más las cosas que me gustan y en que hace que me gusten más las cosas que amo. Así que a ver si algo de todo esto os aparece en los poemas. Bien, voy a empezar con un poema que es una salmodia, como veréis, es una especie de canción repetitiva que se titula Felices los felices. Felices los felices, los más fuertes, los timoneles de su mar propicio, los de la risa madre de lo propio, los ilesos del pozo de la vida, los ilusos del paso de los sueños,
Ya estaban en su orilla y nos llamaban, los desde siempre en pos, los más alerta, los embebidos del primer aroma, los del cristal de aumento sobre nada, los de la lupa en paz del sol desnudo. Nos honran con su luz los atrevidos, los de la desmesura, los radiantes de ser nos enaltecen, los trágicos alegres en su cáliz. Dichosos los dichosos en su dicha, los del humor febril del universo, los simples partidarios, los devotos, los de la pura razón voluptuosa. Los dilapidadores nos redimen, los héroes terrestres, los sin culpa, los de ya no caber en sí de gozo, los en su misma esencia, los posesos. Y felices nosotros, sus discípulos, por lamernos en miel la llaga viva, por extasiados en el tiempo amigo, por aprendices de este amor demente. Bueno, para que veáis que la literatura sirve para cosas de todo tipo, incluidas las muy privadas, las muy personales, os voy a leer un par de poemas que tienen una pequeña historia personal detrás. Yo escribí un poema cuando me enteré de que iba a ser padre, sin saber todavía si lo que iba a tener iba a ser una niña o un niño. Y cuando nació mi hija, le escribí un poema. Al cabo del tiempo, tuve un hijo, ahí ya me detuve, pero no escribí ningún poema. Claro, eso me creó un conflicto terrible, primero con mi mujer, pero sobre todo con mi suegra, que no podía entender cómo su nieta tenía un poema de su padre, pero su nietecillo no tenía ningún poema. De manera que me apartó de las comidas familiares de los domingos, de las paellas magníficas que hace, y me dijo que hasta que no tuviera su nieto un poema no volvería a probar sus arroces. Imaginaos para un valenciano la tragedia de verse apartado de los arroces magníficos de su suegra y de las comidas de los domingos. Bueno, yo traté de explicarle a mi suegra una cosa que decimos siempre los poetas, que es verdad, pero que no me sirvió de nada. Y es que la poesía no se escribe cuando uno quiere, sino cuando uno puede. Si uno pudiera sentarse todos los días y escribir un poema, los poetas publicaríamos libros cada 2 meses. Y pasan muchos meses, muchos años, y a veces uno, no vuelve a escribir un poema jamás, incluso. Yo quería hablarle de la inspiración, quería hablarle de todas esas cosas, pero mi suegra me dijo que todo eso le parecía muy bien, pero que hasta que no tuviera ese poema su nieto, yo no volvería a comer sus arroces. De manera que puse velas a todos los santos, me exprimí el cerebro, y al final llegaron 2 poemas dedicados a mi niño, y he podido volver a casa de mi suegra y sentarme a su mesa y comer los magníficos arroces. Para que veáis que la poesía también es útil, incluso en las labores domésticas o en los asuntos familiares. Bien, os voy a leer el poema de la niña y luego el poema del niño. La pequeña durmiente, se titula este. No es que el mundo esté bien, es que no existe. No hay nada alrededor, solo tu sueño. Nada tiene más ley que tu abandono, tu suave abjuración, la dulce apostasía que te ausenta. No hemos fundado el mundo, nunca cambia, pero este cuadro es nuevo, padre e hija, porque solo el amor es diferente, sin por ello dejar de ser lo mismo. El anchuroso mundo, que no importa, gravita en torno a ti, lo has imantado, y vive irreprochable hacia tu brújula. Lo innúmero se rinde a tu unidad sencilla. Durmiente flor desnuda en mis palabras, adormidera de los desencantos, prístina amapola pálida. Bueno, y este es el del niño y el que me devolvió a la felicidad familiar. Se titula El aprendiz de espumas y veréis que es el descubrimiento de un niño cualquiera, en este caso del mío del mar. El aprendiz de espumas.
Yo conduje a mi niño hasta la orilla, y él me condujo a mí, más niño suyo. Lo conducente, al fin lo conducido. Hasta entonces anduvo ensimismado en tormentas de arena, en castillos de almenas imposibles, con su pala y su cubo en ramblas breves. La media tarde se alumbraba oblicua con dócil resplandor. El mundo en torno brindaba aquel volumen mansedumbre, sin la laceración del mediodía. El mar y el niño se observaron tensos, como las criaturas más salvajes. Tanteaban sus fuerzas recelosos en una esgrima tácita, hasta que el niño desplegó su índice y al señalar el mar, creó desde la nada el mar primero, fundó desde su amor el horizonte. Corrió el niño hacia el agua y el animal, sumiso, lamió sus pies descalzos. Para siempre tomaron posesión uno del otro, señores a la vez, mutuos esclavos. Así fue como el aprendiz de espumas se hizo doctor en olas. Fue erudito en los cantos rodados, en los nácares, en los azules yodos intangibles. Yo me atuve a mi asombro, pobre adulto. ¿Por qué, si fuimos dueños, no lo somos? ¿Por qué, si lo supimos, no sabemos? ¿A dónde fue a parar el paraíso? Bueno, cambiando de tema y de cuerda, aunque también tiene que ver esto con los niños, un día vino a mi casa mi hija desde la escuela cantando una canción que me hizo recordar una copla muy antigua que hacía muchísimos años que no escuchaba. La canción se titula A la mar fui por naranja, cosas que la mar no tiene. Bueno, entonces recordé la copla que dice: a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. A mí me parecen unos versos mágicos, unos versos populares, unos versos extrañísimos, porque eso de a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Bueno, yo los utilizo desde entonces muchas veces cuando tengo que hablar con chicos en encuentros de institutos o cuando tengo la suerte de estar como hoy ante tantos de vosotros, para explicarles una cosa, y es que no deben tener miedo, me parece, los lectores de poesía cuando no entienden las cosas. Me explico. A mí me gusta entender lo que leo, creo que hay que aspirar a que las cosas se entiendan y a entenderlas, pero muchas veces no terminamos de entender todo lo que leemos y no pasa nada, como tampoco entendemos del todo a la gente que queremos. ¿Quién entiende del todo a sus padres, a su novio, a su novia, a sus amigos? Y los seguimos queriendo igual, ¿no? Bueno, pues yo creo que con la poesía debe pasar o pasa algunas veces algo parecido. No entendemos del todo qué nos quiere decir el poeta, pero hay algo allí que nos llama poderosamente la atención, algo mágico. Es una palabra que brilla de repente, es una asociación que nos hace pensar en algo, es una comparación extraña que nunca se nos había imaginado. Bueno, y eso yo creo que es, como digo, parte de la magia de la poesía. No todo lo que leemos de todos los poetas lo entendemos ni los poetas ni los lectores. Y muchas veces los poetas que lo escriben tampoco terminan de entenderlo con absoluta claridad. Lo dejan o se crea y se escribe con una cierta niebla, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso de las naranjas de la mar tiene que ver con ese misterio de la poesía que queda a veces flotando en el aire. Y con eso os quiero decir que no tengáis miedo muchas veces de no terminar de entender las cosas, y sobre todo las cosas de la poesía,
porque ese es también uno de los encantos que tiene, el, bueno, poder recurrir siempre a algo que nos haga pensar, que nos haga tratar de desvelar su significado. Cosa que la mar no tiene. El secreto mayor está en buscar las rosas que se desangran donde las rosas no están. A la mar fui por las rosas. La música se encuentra en perseguir canciones que dicen todo, donde no hay nada que oír. A la mar fui por canciones. La fe que yo profeso es el creer en el alma en que no creo, sin necesidad de fe. A la mar fui por mi alma. La sed de que me sacio es esta sed de estarme siempre sediento y sin buscar qué beber. A la mar fui por mi sed. El hambre que me colma es esta hambre de nada en realidad, pero que sabe colmarme. A la mar fui por mi hambre. Toda esa azul belleza es ser y estar en el mar de lo que existe, aunque no exista ese mar. A la mar fui por el mar. Estoy enamorado en lo que digo, del amor a las palabras, aunque no sepa decirlo. A la mar fui por palabras. El agua que acaricio con la mano es lo que llamo esperanza de los desesperanzados. Fui a la mar por esperanza. Las naranjas de la mar. A la mar le he encontrado sus naranjas. Bueno, ahora cambiando también mucho de tercio, os voy a leer un poema que está dedicado a un cuadro muy curioso, un cuadro muy famoso de la historia del arte. Si no lo conocéis, hoy cuando lleguéis a casa, teclead en internet El origen del mundo y veréis el cuadro. Es un cuadro que en su tiempo fue muy escandaloso porque yo os lo cuento, pero tenéis que verlo porque contar la pintura es algo muy, muy complicado. Es un desnudo de mujer, es una mujer, un escorzo, una mujer tumbada, desnuda, con las piernas abiertas, y se llama así, El origen del mundo. Es un cuadro de un gran maestro del realismo francés, Gustave Courbet. Y como digo, es un cuadro que además de ser escandaloso en su momento tuvo una historia muy azarosa porque pasó de mano en mano, perteneció a un sultán, y hasta que el gobierno francés lo pudo adquirir, bueno, pues como digo, tuvo una carrera muy, muy curiosa. Hoy en día está colgado en un museo maravilloso a orillas del Sena, el Museo del Impresionismo, el Quai d'Orsay. Si vais a París de viaje de fin de estudios o de viaje con vuestros padres o con amigos, no dejéis de visitar ese museo y no dejéis de ver El origen del mundo, y recordaréis que hubo un día un poeta valenciano que os habló de ese cuadro. Bueno, este es un poema al cuadro, pero es un poema sobre todo al cuerpo. Es un poema, es un homenaje a esa extraña maquinaria de huesos, carne, sangre y no se sabe qué que nos forma. Para algunos es el espíritu, para otros es el alma, para otros son impulsos eléctricos, pero bueno, de esa conjunción extraña entre lo corporal y lo espiritual, de todo eso estamos hechos. El origen del mundo. No se trata tan solo de una herida que supura deseo y que sosiega a aquellos que la lamen reverentes, o a los estremecidos que la tocan sin estremecimiento religioso, como una prospección de su costumbre, como una cotidiana tarea conyugal, o a los que se derrumban consumidos en su concavidad incandescente, después de haber saciado el hambre de la bestia que exige su ración de carne cruda.
no consiste tan solo en ese triángulo de pincelada negra entre los muslos, contra un fondo de tibia blancura que se ofrece. No es tan fácil tratar de reducirlo al único argumento que se esconde detrás de los trabajos amorosos y de las efusiones de la literatura. El cuerpo no supone un artefacto de simple ingeniería corporal. También es la tarea del espíritu, que se despliega sabio sobre el tiempo, el arca que contiene, memoriosa, la alquimia milenaria de la especie. Así que los esclavos del deseo, aunque no lo sospechen, cuando lamen la herida más antigua, cuando palpan la rosa cicatriz de brillo acuático, o cuando se disuelven dentro de su hendidura, vuelven a pronunciar un sortilegio, un conjuro ancestral. Nos dirigimos sonámbulos con rumbo hacia la noche. Viajamos otra vez a la semilla para observar radiantes cómo crece la flor de carne abierta, la pretérita flor, húmeda flor atávica, el origen del mundo. Bien, me han dicho vuestros profesores que habéis leído en clase algunos aforismos. Yo no tenía pensado leer ningún aforismo, pero como me ha dicho eso y está el libro aquí, voy a aprovechar y os leo algunos. Me ha gustado mucho que os interesaran y que os gustaran. Yo os animo a leer a los grandes maestros del aforismo. Os animo a que lo practiquéis, a que tuiteéis y a que tuenteéis todo tipo de aforismos en las redes, porque me parece que es un género interesantísimo y un género además muy adecuado para estos tiempos que corren, estos tiempos sin demasiado tiempo, tiempos de urgencia y de prisa. Entonces, bueno, es una forma de literatura enormemente portátil, enormemente cómoda. Uno puede llevar un libro de aforismos en el bolsillo y en un viaje en metro, en una parada de autobús, mientras espera a que venga su padre a recogerlo al colegio. En cualquier momento puede abrir por cualquier página un libro de aforismos, leer un par y luego quedarse ensimismado un rato pensando en si el autor tiene razón, en si eso nos despierta algún tipo de reflexión o no. Y yo voy a hacer eso, voy a leer de forma desordenada alguno. La moderación es humana, pero no lo parece. La oportunidad para pedir perdón también es un obsequio. Más de un cosmopolita es un cateto con idiomas. También hay que saber dejar de saber. En algunas ciudades tiene menos mérito ser feliz. A ver, voy buscando alguno que me parezca más adecuado para la ocasión. Todos sabemos recetas, pero casi ninguno las cocinamos. Perdemos cosas para regalárselas a nadie. Me gustaría darle friegas de hielo al corazón. Uno escribe nosotros y ya se siente bien acompañado. Más que dárselas de algo, hay que tenérselas de un poco. Hago por deporte
casi todo lo que hago, incluido el deporte. Para que el circo adquiera su tamaño, hay que mirarlo desde el niño. ¿Qué opinará la luna de nosotros, los lunáticos? Si no puedes quererme en conjunto, quiéreme en detalle. A todos nos habita un torpe selectivo. Percibo mi condición de recipiente. Y la inteligencia deja de serlo cuando no es consciente del lugar en que se encuentra. Y el lugar me indica que no hay que leer más aforismos. Sí, y si queréis, bueno, empezamos el diálogo. ¿Cómo vais de frío? Yo estoy en calefacción abajo. ¿Sí? Bueno, lo hemos hablado antes. Sé que tenéis preguntas. Venga, ¿quién se atreve ahí? Muy bien. Siempre preguntan antes las chicas, y más normalmente. Hola. Bueno, me llamo Valeria y vengo del complejo preuniversitario Mascamarena. Y sobre los aforismos, me gustaría hacerle una pregunta. Muy bien. Pues que en clase hemos reflexionado sobre sus aforismos y, por ejemplo, lo que la gente suele reclamar de nosotros es que ratifiquemos la aprobación que ellos mismos se han dado de antemano. Y nos preguntábamos si cuando escribes lo hace también pensando en la aprobación del público. Si cuando escribo lo hago... Por la aprobación del público. Por la aprobación. A ver, yo creo que uno siempre busca la aprobación del público y busca a los lectores, pero lo de tener al lector en la cabeza cuando uno escribe me parece que es complicado, que es extraño. Es decir, sobre esto, cada escritor dice cosas distintas. Una vez le escuché a un poeta amigo, muy buen amigo, que él escribía para 14 lectores, que los tenía contados. Bueno, es curioso. Yo creo que uno cuando escribe pensando en las palabras, escribe pensando en el lenguaje, en cómo tiene que combinarlo, en hacer de la mejor manera, de la manera más intensa su trabajo, pero que no tiene en la cabeza al lector futuro. Ahora bien, yo creo que todo el mundo, de manera confesa o en secreto, aspira a que lo lea, bueno, el gran público, cuanta más gente mejor, ¿no? O por lo menos esa es mi aspiración y la de casi toda la gente con sentido común que yo conozco. Es decir, aspirar a que te lean, pero sin tener en la cabeza presente siempre la figura del lector o por supuesto, jamás la idea del éxito. Ojalá uno supiera la fórmula del éxito, ¿no? Sería maravilloso poder escribir un libro sabiendo que iba a ser un éxito mundial, pero no es así. No hay fórmulas. Hola, soy Andrés de OCEU. Teniendo en cuenta que las redes sociales permiten que los lectores opinen y comenten su obra, ¿qué críticas le afectan o le aportan más? ¿La de los lectores o la de los críticos literarios? Bueno, los críticos son lectores. Los escritores muchas veces tenemos un respeto por los críticos
que es una superstición, porque al fin y al cabo una crítica es la lectura de un individuo. A veces es de un individuo que tiene un eco importante porque escribe en los periódicos. A veces, además de ser un individuo y de tener eco, es un gran crítico, es alguien que tiene, bueno, que tiene su criterio y que tiene detrás de sí una tarea de años, y entonces resulta un poco más importante, pero no hay que dejar de lado que los críticos son lectores y que sus críticas corresponden a una opinión más o menos parecida a la de cualquier lector. Bien, en las redes lo que sucede es algo curioso, porque te pone de una manera inmediata en contacto con la respuesta del lector. Yo cuelgo de vez en cuando en mi blog y lo paso por el muro de Facebook y lo lanzo por Twitter, lo que llamo aforismo del día. Que no es que escriba uno diario, sino que de vez en cuando cuelgo uno y lo llamo aforismo del día. Y siempre, además de los me gustas o lo tal, hay comentarios de todo tipo. Y eso es lo curioso, que el sistema, las redes te acercan, te abren, digamos, una ventana a la mente del lector, a la mente del otro, que es algo de lo que normalmente uno no tiene experiencia, porque bueno, es raro que uno conozca a sus lectores. A veces uno da una lectura y sí, bueno, pues viene un lector y te dice me ha gustado mucho, o en un coloquio te dicen algo, pero como esto es más o menos impune, lo de las redes, aparecen todo tipo de cosas y es muy curioso. A veces es muy gratificante porque hay comentarios muy inteligentes, otras veces es una fuente de asombro porque dice, bueno, ¿qué puñetas habrá entendido esta persona sobre lo que yo... O sea, si esto es lo que me está diciendo, ¿qué habrá entendido? ¿O qué habré hecho yo para darle pie a pensar lo que está manifestando, que está pensando, ¿no? Entonces, como digo, es una experiencia muy interesante, por eso, por la inmediatez, ¿no? Por la inmediatez y por el diálogo que hay. Uno descubre también que hay gente con tiempo para todo, muy ociosa, que podría estar a toda hora colgada de Facebook contestando a un diálogo que se abre de repente. Yo no suelo contestar demasiado, simplemente por vagancia, ¿no? Y porque no tengo tiempo para estar permanentemente ocupado de eso, ¿no? Sí que respondo a veces y sí que ha habido ocasiones en que me han mandado, a lo mejor primero por el muro general y luego por mensaje privado, algún comentario, y ha habido cosas, como digo, muy interesantes de lectores muy inteligentes y de lectores que sí que te aportan una nueva visión de lo que haces. Hay eso y locos también a mansalva. Hola, me llamo Celi y vengo del Colegio de San Pablo y me gustaría saber, con respecto a los aforismos, cómo te acercaste a este género y si piensas y estudias con detalle cada aforismo o si se trata de ideas súbitas. Estoy viendo que los aforismos triunfan. Bueno, pues mira, soy escritor de aforismos como soy escritor de poemas o de novelas o de cuentos porque soy lector. Yo creo que lo fundamental, el origen de todo, es que lo que me gusta es leer, y me ha gustado siempre leer y vivir a través, o intensificar lo que vivo a través de la lectura. Y como he sido desde siempre, o desde que recuerdo, lector del género de los aforismos, bueno, pues con el paso del tiempo uno trata de pertenecer a esa familia de la literatura y he practicado también el género, pero la razón principal de todo es esa, que soy lector, y lo que me gusta en realidad, muchísimo más que escribir lo que yo escribo, es leer lo que otros han escrito. Y ese me parece que es el camino que lleva hacia la literatura, hacia la escritura, pero hacia la literatura en general, ¿no? El camino de la admiración lectora. Hay maravillosos autores en muchas tradiciones, en la española, en la francesa especialmente, en la italiana, en la latina, en la alemana, que son, como digo, escritores maravillosos de aforismos, y por eso lo he practicado. Me preguntabas si
reflexiono sobre cada aforismo que leo o que escribo. Bueno, una de las grandes ventajas del aforismo, como he dicho, es que es muy breve, muy portátil, pero da mucho juego reflexivo, ¿no? Hay veces que basta con leer uno, o con leer 4 o 5, para luego estar un rato ensimismado pensando en lo que nos ha querido decir el autor, y eso, bueno, es una de las grandes ventajas del género. Y a la hora de escribir, bueno, pues lo mismo. Hay cosas que vienen de repente, que vienen con mucha facilidad, y uno ya las deja y no las toca. Pasa con los aforismos y pasa con todo, pasa con los poemas. Yo he escrito a veces poemas como si me los dictaran, aunque no es lo normal, y otras veces, la mayor parte de las ocasiones, el trabajo literario es un trabajo de esfuerzo, de sentarse muchas horas, de perder mucho tiempo. A veces uno, en una sesión de 5 horas de escritura, pues se pasa una haciendo garabatos o pensando sin hacer nada, ¿no? Y luego en la última media hora escribe un folio. Es decir, eso cada uno tiene que ir descubriendo su ritmo, tiene que ir descubriendo su medida y su método. Os pasará así con todos, pasará con la escritura cuando escribáis, os pasará con el estudio. Bueno, uno tiene que estudiar 3 horas, pero no todas las horas de estudio son de la misma intensidad, no son todas igual de productivas. Hay veces en que, bueno, pues uno empieza y de repente lo que tenía pensado estudiarse en 2 horas se lo estudia en media, o al revés, lo que tenía pensado estudiarse en media hora resulta que necesita 3 horas para memorizarlo, ¿no? Pues lo mismo pasa con la escritura. Hola, me llamo Santi y me gustaría saber si alguna vez se ha arrepentido de algo que ha publicado o ha publicado que no estaba seguro. Si me he arrepentido. Bueno, a mí una vez me dieron un consejo, un extraordinario poeta del que hemos mencionado por aquí antes, Francisco Brines, uno de los grandes clásicos de la poesía, un poeta valenciano, y que ojalá leáis y que vuestros profesores os lean poemas suyos en clase. Me dijo una vez que la virginidad hay que perderla bien, hay que procurar perderla bien, la literaria y la otra. Y es un muy buen consejo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que conviene escribir desde siempre, empezar cuanto antes, muy jovencito, pero no conviene publicar lo primero que uno escribe, no conviene publicar sin un filtro importante de buenos amigos que sean buenos lectores, a ser posible mayores que uno. Y bueno, yo antes de publicar mi primer libro, que lo publiqué con 20 largos, o 26, con 26, probablemente lo escribiría con 24, con 25. Pues antes de publicar ese libro ya había escrito otros que nunca jamás llegaron a ver la luz, afortunadamente. Tengo amigos que se han arrepentido tanto de un primer libro muy juvenil que lo han borrado. Cuando han recopilado sus poemas completos, ese libro no figura, existe. Cuando vienen los eruditos, los sabios, te dicen, bueno, pero aquí falta ese libro que publicaste con 16. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, conviene, como digo, publicar cuando uno ya tiene una cierta madurez, o conviene, para no arrepentirse pronto de lo que ha escrito, que no sea lo primero que uno escribe lo que se publica, a no ser que sea verdaderamente estupendo. De todas formas, yo creo que todos los escritores, si no arrepentirnos de lo que escribimos, sí que nos damos cuenta de que, bueno, muchas cosas se podrían haber evitado, o si uno tuviera que ser estricto a la hora de seleccionar su obra, dejaría muchas cosas fuera, claro que sí. Hola, me llamo Mireia del Mas Camarena y quería saber si tiene alguna inspiración a la hora de escribir poemas. La inspiración.
La inspiración es algo real, algo tangible, pero, y también lo decíamos antes mientras hablábamos entre amigos, la tarea de la escritura es un 80% de sudoración, de trabajo, de rutina, de esfuerzo y un poquito de inspiración. Pero yo creo que la inspiración existe, y eso se ve muy bien, sobre todo cuando uno lee. Cuando uno lee se da cuenta de cuándo está leyendo a un autor inspirado, de cuándo dentro de la obra de un autor hay momentos especialmente brillantes, especialmente inspirados, que son mágicos, que parece que el autor está en estado de gracia. Pero nos pasa con todo. Dentro de un disco, seguro que no todo es igual. Hay canciones, hay temas, hay fragmentos que son especialmente intensos. Bueno, yo creo que eso es la inspiración, ¿no? Pero la inspiración viene después de mucho trabajo, después, como digo, de mucha sudoración. Hay quien decía que la inspiración existe, pero es mejor que te coja trabajando. Me llamo Belén y quería preguntar si en sus clases también incluye poemas y aforismos suyos. ¿Cómo? Si en tus clases Que si en incluyes sus poemas. clases incluye poemas y aforismos. Jamás de los jamases. En mis clases, a mí además me daba mucha vergüenza que los alumnos descubriesen que yo era poeta. Me pasó una vez lo típico de estar dando clase y un alumno en la primera fila me dijo: oye, ¿tú eres poeta? Y le dije: sí, ¿me has leído? Entonces, tierra, trágame, me hizo la famosa broma de: no, es que llevas la bragueta abierta. Y era verdad, no era que me había leído, que había descubierto que era poeta, sino que estaba con la bragueta abierta. Imaginaos. Pero bueno, lo que sí que he hecho siempre en mis clases es llevar buenos poemas de buenos poetas amigos, de poetas contemporáneos, de gente de mi generación y de otras generaciones, pero no. Lo que pasa es que siempre los alumnos terminan por descubrir todas las cosas, y si no, llevo algún compañero del instituto cuando daba clase que se lo decía, y sí, bueno, y alguna vez me tocaba, por exigencias del guión, leer a lo mejor algún poema en clase. Hola, soy Andrea de San Pablo y tengo en cuenta que tengo entendido que abandonó la escritura aproximadamente 5 años, y al volver noto algún cambio en relación al estilo o a los temas. ¿Que abandoné la escritura 5 años? Aproximadamente. No. ¿No? No. Pues un tiempo, Te un largo tiempo. Te cuento. Lo que sí que sucede es que a lo mejor entre un libro de poemas y otro pasaron 5 años. No publiqué durante esos 5 años ningún libro de poemas, pero sí que he seguido escribiendo artículos, relatos, aforismos, de todo. La escritura, sí que hay autores en todas las generaciones y en todas las épocas que sufren eso que se llama el bloqueo del escritor, el pánico ante la página en blanco, y que no logran, que no vuelven a publicar un libro, incluso que abandonan la escritura. Todos los escritores conocemos algún escritor que decide, por lo que sea, abandonar la escritura. Bueno, yo nunca la he querido abandonar. Me da la impresión, además, de que no es que los autores abandonemos la escritura, sino que la escritura nos abandona. Por lo que sea, la poesía o la novela deja ya de presentarse al escritor. Pero yo no he tenido nunca la intención de abandonarla, y además habría sido para mí un drama, porque desde hace muchos años estoy dedicado, digamos, de manera profesional a la escritura. Tengo que escribir artículos, tengo que escribir conferencias, tengo que escribir textos para libros, y si no pudiera hacerlo, pues sería un gran drama. Como veis, ganan las chicas por goleada. Hola, me llamo Beatriz, vengo del Instituto Profesor Manuel Broseta
Y yo quería preguntarle que cómo se articula la creación poética con la tarea de columnista periodístico. ¿Cómo se compagina la literatura con el periodismo? Pues se compagina mal. Se compagina mal porque el trabajo de columnista, el trabajo de prensa es un trabajo muy absorbente, muy duro. La gente no sabe, y eso lo hablábamos hace un rato con vuestros profesores, no sabe lo duro que es tener que escribir a diario, casi a diario, un artículo que además desaparece casi al instante. El papel de los periódicos es casi papel de envolver. Lo que uno publica un día, bueno, al día siguiente ya ha desaparecido, como si dijéramos, pero tiene que volver a escribir otro o tiene que preparar ya el siguiente porque 2 días más tarde ha de entregarlo, y además tiene un plazo. Una de las grandes ventajas de la literatura frente al periodismo es que uno no tiene la necesidad de publicar. Publica cuando quiere, cierra el libro cuando quiere, puede dejar dormir las cosas meses y volver a ellas para corregirlas, pero en el periodismo no, en el periodismo te exigen, y eso que lo que yo hago no es periodismo en realidad, es columnismo literario, que es muchísimo más cómodo y muchísimo más, digamos, fácil de sostener en el tiempo que el periodismo de verdad. El periodismo de verdad es escribir ya, a toda prisa, sin tiempo para nada, sin tiempo para informarse demasiado, sin tiempo para reflexionar, para corregir. Por eso un buen periodista es una especie magnífica y asombrosa de la escritura. A mí me llena, como digo, de pasmo y de asombro que con el poco tiempo que se tiene para eso, para informarse, para reflexionar, para escribir, salgan cosas magníficas en los periódicos, que también salen. Entonces, como digo, son trabajos difíciles de compaginar y sobre todo, además, quitan tiempo. El periodismo quita mucho tiempo, quita muchas energías a la literatura. Lo ideal sería, para escribir poesía, ser millonario, ser rentista y poder escribir de vez en cuando algún poema. Y para ser novelista, pues tener una cierta condición, no ser millonario, porque entonces probablemente uno no se pondría nunca jamás a escribir una novela, pero sí tener bueno, pues la suficiente estabilidad como para poder dedicar 5, 6 o 7 horas al día a la escritura de una novela, que es como se escriben las novelas, como si uno fuera un condenado a remar en galeras. Soy María del CEU San Pablo y ¿cree que su obra ha recibido alguna crítica extremadamente dura por algunos sectores? ¿Y qué es lo que extrae de ella? Que si he recibido alguna crítica extremadamente dura, sí, más de una. Más de una. ¿Y qué se extrae de ellas? Bueno, pues también depende del tono de las críticas. Hay críticas que son muy mezquinas, y hay críticas que son duras, pero son inteligentes y te hacen reflexionar, te hacen pensar que lo que tú creías que era de una forma no lo es tanto, y al revés. También te hacen ver que cosas, bueno, en las que tú reparabas de una manera menor, digamos, bueno, pues son más importantes, más interesantes para otro tipo de lector. Yo creo mucho en la crítica previa a la publicación de los libros. Siempre que termino un libro se lo doy a leer a 5 o 6 lectores, amigos, muy buenos escritores, y que sé que lo van a leer con saña, que lo van a leer con mucho detenimiento, incluso con mucha mala leche, y que van a sugerir todo tipo de cambios, de correcciones, desde quitar una coma hasta pegarle fuego al libro si hace falta. Y yo creo que ese tipo de crítica se agradece mucho. Es muy importante. Es muy importante que los libros, y os animo también a que lo hagáis, que los paséis a amigos, a profesores, a compañeros, para que sufran el asedio y
como digo, el filtro de otros ojos que sepan con distancia ver lo que nosotros no sabemos ver. Los críticos oficiales, los críticos, los reseñistas, porque muchas veces confundimos alguien que hace una reseña en un periódico, lo llamamos crítico, pero muchas veces no es un crítico literario, no es alguien que escriba libros de crítica literaria, es alguien que lee una novela o un libro de poemas y hace una columnitas con su opinión. Hay de todo tipo, hay gente muy formada, gente muy inteligente y hay gente, bueno, pues con muy poco gusto, con mucho mal humor, con mucha mezquindad. Hay muchas veces en que a los críticos, a mí, y no lo digo ya solamente por las críticas malas que he recibido, sino cuando leo críticas en general, a mí me irrita mucho la mezquindad intelectual. ¿Qué entiendo por eso? Me irrita mucho que el crítico dedique un porcentaje bastante importante de la crítica a reseñar solamente lo que no le gusta. Yo creo, en primer lugar, que la crítica solamente se debería de hacer de lo que uno admira y de lo que a uno le gusta. Si uno es el crítico oficial de un periódico y tiene la obligación de reseñar todas las semanas un libro, es otra cosa. Está en la obligación de leer lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero bueno, si uno es un crítico ocasional, que es como suelen practicar la crítica la mayor parte de los críticos que hay en España, en casi todos los géneros, no veo la necesidad de reseñar libros que a uno no le gustan. Yo creo que solamente me dedicaría a reseñar los libros que me gustan, y si no me gustan, pues no haría reseñas. Hola, soy Sara del CEU San Pablo y quería preguntarle cómo ve la poesía en un futuro. ¿Cómo veo la poesía en el futuro? Bueno, pues la veo poco más o menos como en el presente, un género de lectores, de gente devota del género. No tiene por qué ser un espectáculo de masas, no tiene por qué... no va a ser nunca lo que es la música, no va a ser nunca lo que es el cine, no va a ser nunca lo que es la televisión. Pero tiene la gran ventaja de, creo yo, de crear un tipo de lector muy especial. He dicho, bueno, pues un devoto, un partidario absoluto. El lector de poesía es alguien que, si hace falta, bueno, pues recorre 5, 6 o 7 librerías o se pasa buscando por internet el lugar en que puede comprar determinado libro, no le importa volver a la librería 3 veces si hace falta, persigue los libros y es, como digo, un lector fiel. Hay quien dice que la poesía no tiene público, pero tiene lectores, y eso es verdad. Y me parece que los grandes lectores de poesía van a existir siempre. Igual que siempre va a existir la tradición de la alta poesía. Bueno, yo conozco autores mucho más jóvenes que yo, de generaciones posteriores, gente que tiene ahora 20 y tantos años y que son muy buenos poetas. Bueno, pues eso indica algo, indica que la antorcha, la llama de la buena poesía se sigue pasando de mano en mano. Soy Carmen de Bañeres de Mariola y me gustaría saber si ha habido algún escritor o alguna obra en concreto que le haya movido a empezar a escribir poesía. Perdona, es que reverbera muchísimo entre eso y que yo estoy medio sordo. Me gustaría saber si ha habido algún libro o escritor en concreto que le haya movido a empezar a escribir poesía. Muy bien. Muchos seguro. Es difícil cuando uno le dice, bueno, un escritor, es difícil quedarse solamente con uno, y es algo que hablábamos también antes con vuestros profesores, más que por un autor, yo creo que a mí me apasiona la literatura por 2 cosas.
Primero porque tenía una biblioteca en casa y mi padre era un gran lector, sobre todo de novela, y eso estar rodeado de libros, yo creo que eso marca siempre el destino de las personas. Y luego por algo tan sencillo pero tan importante como que tuve un gran profesor de literatura, un profesor que era un entusiasta de la literatura, un profesor bastante chiflado porque de vez en cuando nos decía, por ejemplo, dar literatura, explicar literatura entre cuatro paredes es un acto fascista. Y entonces nos sacaba, se nos llevaba a la Gran Vía y nos sentaba por el suelo y se ponía a leer poemas con nosotros sentados en la Gran Vía en el suelo. Eso nos dejaba perplejos, ¿no? Que hubiera un profesor así chiflado, y transmitía una pasión extraña por eso de la literatura, especialmente por la poesía, y eso fue lo que me despertó, esas dos cosas, lo que me despertaron a mí el gusto por escribir y por leer, ¿no? Y luego, bueno, pues muchísimos autores son autores, digamos, que uno descubre, sobre todo cuando es adolescente, cuando es joven, y que lo acompañan ya de por vida. Y son poetas, novelistas, pensadores a los que uno siempre regresa. Cuando alguna vez me han dicho, bueno, ¿y si te pusiera una pistola en la cabeza y tuvieras que decir un autor, salvar a un autor de toda la tradición de la literatura universal, ¿a quién salvarías? Bueno, a mí hay un autor español que me gusta por encima de todos, que me parece que lo ha dicho todo mejor que nadie, con un español maravilloso y con una intensidad maravillosa, que es Quevedo. Si tuviera que quedarme con un solo poeta, me quedaría con Quevedo, con sus poemas de amor, con sus poemas metafísicos, con sus poemas religiosos. Yo creo que esos son los mejores que se han escrito en español nunca. Pero es una gran injusticia señalar solamente a uno. Si fueran dos, bueno, pues si fueran dos españoles, me quedaría el clásico remoto Quevedo y el clásico contemporáneo Juan Ramón Jiménez. Yo creo que Juan Ramón Jiménez también lo ha dicho todo, ha anticipado todas las corrientes posteriores a él, ha sido poeta, prosista, aforista, ensayista, una potencia de la naturaleza, una de esas mentes privilegiadas y sensibilidades privilegiadas como hay muy pocas veces en un siglo, ¿no? o en la historia de una literatura. Me llamo Fran del CEU San Pablo y quiero hacer una pregunta. ¿Qué le ha llevado a escribir poesía de experiencia y si está usted de acuerdo con que se... ¿Qué pone aquí? Con la etiqueta de poeta de la experiencia. ¿Con qué se incluye en esta? ¿Con? La parte final no se ha oído. Perdón. Ahora... ¿Qué le ha llevado a escribir poesía de experiencia y si está de acuerdo con que le incluyan en esta? Con que me incluyan en la poesía de la experiencia. Sí. Bueno, os cuento un poco. A los autores de mi edad y de mi generación, no a todos, pero a un grupo, se nos ha incluido en lo que se llama la poesía de la experiencia. Bueno, según quien hable de la poesía de la experiencia, eso es algo muy positivo o es un insulto casi como meterse con la madre del poeta. Hay partidarios de la poesía de la experiencia y enemigos furibundos de la poesía de la experiencia. A mí me parece una etiqueta como otra cualquiera. Me parece buena, me parece una corriente interesante porque hay muy buenos poetas, muy buenos amigos míos en esa corriente. Algunos de los poetas me parece vivos más interesantes, de manera que no me importa. Es más, es un honor para mí que me asocien, que me pongan en compañía de poetas como Felipe Benítez Reyes, como Vicente Gallego, como Antonio Cabrera y como muchos otros, ¿no? Bien,
Dicho eso, yo creo que toda la poesía que se ha escrito en cualquier momento, en cualquier lengua, y que se escribirá, es poesía de la experiencia. Es decir, los poetas hablan del mundo, hablan del paso del tiempo, de la muerte, del amor, de la alegría, de la desdicha, y eso es experiencia. Los poetas trabajan con palabras, es decir, trabajan con la experiencia que tienen del lenguaje, con la experiencia de barajar las palabras en la página en blanco y terminar haciendo un poema. Es decir, que todo es experiencia, no hay nada que escape a ese término, a ese ámbito de la experiencia. No hay ningún autor, como digo, ni inglés, ni ruso, ni del siglo II antes de Cristo o de pasado mañana, que no escriba de lo que le ocurre, de lo que piensa, de lo que sueña. Eso es la experiencia. Así que decir poesía, la experiencia, casi casi es una redundancia, es como decir poesía, poesía, pero bueno. Nos queda tiempo para una última pregunta. Buenas, Guillermo del CEU, y quería preguntarle que de entre todas sus obras, ¿cuál tiene una mayor importancia para usted? Bueno, eso también es difícil de responder, es como los hijos, ¿a quién quieres más? Es difícil, pero bueno, hay una por la que me dieron el Premio Nacional de Poesía, que es Metales Pesados, a la que le tengo, bueno, pues un aprecio especial por eso, porque fue un libro, digamos, además de premiado, bueno, con muy buenas críticas, que me acercó a mayor número de lectores, pero en definitiva, yo creo que lo que más gusta a los escritores es que el último libro sea el que más nos guste. Bueno, pues porque es el trabajo que uno tiene entre manos, es su última criatura, es lo más reciente. Entonces, estar contento del último libro siempre es interesante. Pero luego, en definitiva, quien juzga y quien tiene que decirlo son los lectores. Hay quien viene y te dice, mira, no has vuelto a hacer un libro como el primero, es primero, cosa que hace poca gracia, claro. Que dice, bueno, teniendo en cuenta que lo escribí en el 86 o en el tal, o en el 85, no has vuelto a hacer nada. Bueno, entonces pones cara de póker, le dices que estás contentísimo de que por lo menos ese le guste y Santas Pascuas. Pero ya digo, yo creo que lo mejor y lo que le suele pasar a los escritores es creer y querer creer que lo último que han hecho por lo menos está bien. Bueno, yo no sé la nota que os pondrán vuestros profes, pero yo os pongo un sobresaliente, ¿eh? Muchísimas gracias por venir esta mañana. Os agradecemos desde Biblioteca Valenciana vuestra presencia y, por supuesto, a Eva, a Eben y a Carlos el habernos acompañado esta mañana aquí. Muchísimas gracias. ¿Está?